Hi everyone, welcome back to your English science class. I'm Teacher Cleo and I hope you had a great week. Hola chicos, bienvenidos a su clase de ciencias en inglés. Soy la Teacher Cleo, espero que hayan tenido bonita semana hasta ahora. On today's class, we are beginning a new unit. La clase de hoy comenzamos una unidad nueva and it's called Heat and Light. Y se llama calor y luz. But what are these? How do we use them? ¿Qué son estas? ¿Cómo las usamos? Okay, here it goes. Aquí vamos. Heat and light are both forms of energy. El calor y la luz son ambas formas de energía. However, they are different things, are not to be confused. Sin embargo, son cosas distintas que no debemos confundir. Let's begin with heat. Comencemos con el calor. The temperature of an object tells us how hot it is. La temperatura en un objeto nos va a decir qué tan caliente está. Heat is the amount of thermal energy that an object has. El calor de heat es la cantidad de energía térmica que tiene un objeto. Thermal energy actually affects objects in different ways. Y la energía térmica de hecho afecta a los objetos de diferentes maneras. It makes them expand and move. Los hace que se expandan e incluso moverse. And sometimes it affects the state something is. Y también afecta el estado de la materia en el que se encuentren. So, for example, a solid can turn into a liquid and a liquid into a gas. Por ejemplo, un sólido como el hielo puede volverse un líquido como el agua y este líquido puede volverse un gas como el vapor. Now, light. Ahora, la luz. Light is a form of energy that travels to space in air and waves. La luz es un tipo de energía que se mueve a través del aire y del espacio en forma de ondas. The sun is a natural form and source of light. El sol es una fuente natural de energía. But there are many artificial forms invented as well. Pero también hay muchas formas y fuentes artificiales que se han inventado. For example, light bulbs and even computer screens. Por ejemplo, las bombillas e incluso las pantallas de nuestros dispositivos. They both produce light and light enables us to see things. Ambos producen luz y la luz tiene como función el permitirnos o hacernos capaces de ver cosas. So, for example, when you are in the dark, and you can't see anything, the first thing you do is what? We turn on the light. Así que, por ejemplo, cuando estamos en un cuarto muy oscuro sin ver nada, nuestro primer instinto siempre es prender la luz. Now, why do you think heat and light are sometimes mixed up? ¿Por qué crees que a veces confunden la luz con el calor? That is because, believe it or not, light produces thermal energy. Esto es porque lo creas o no, la luz produce energía térmica o calor. Now you know that light travels in waves. Tú sabes ahora que la luz viaja en ondas. These waves can also come with other things that makes us hot. Esta luz o estas ondas también vienen con otras cosas que nos dan calor. For example, the sun produces light, but it also produces UV rays. El sol, por ejemplo, produce luz, pero también produce rayos UV. These UV rays are actually very bad for us and they create heat in us. Estos rayos UV, que de hecho no son nada buenos para nosotros, crean calor dentro de nosotros. This heat makes our skin darker and sometimes red. Estos rayos o esta luz o este calor es lo que va a producir que nuestra piel se ponga roja y se queme. When you put something inside of a microwave, it may seem like the light is heating it up. Cuando pones algo dentro de un microondas, podría parecer que la luz lo está calentando, when in reality it's the waves that are coming up. There's thermal radiation. En realidad lo que está pasando es que hay ondas dentro de ahí, radiación térmica, que están calentando nuestra comida. The light, it's just for show. La luz es para que veas lo que está pasando con tu comida dentro. Hay cosas que podemos hacer solo con energía térmica. For example, when we dry our hair with a blow dryer. Por ejemplo, cuando nos secamos el cabello con una secadora. It's actually the heat in the air that's drying it. Es de hecho el calor que está pasando a través del aire lo que está secándola. And there are things that we only do with light. Hay cosas que solo hacemos con la luz, por ejemplo. This light that I'm using right now, esta luz que tengo ahorita, por ejemplo, it's cool light. Es luz fría. It doesn't actually make me hot, no me da calor. It only brightens me, solo me ilumina. So this is your activity. Así que esta es tu actividad. Carga las notas del día. Es un cuadro pequeño, no te estreses, no es mucho para copiar, todo tranquilo. Yo te cuido para que no te canses. I got you here, okay? I got you. Once you're finished copying, I want you to do the following. Una vez que termines de copiar eso, quiero que hagas lo siguiente. I want you to look around. Quiero que veas a tu alrededor. And find me 5 forms of heat and light that you use every day.
quiero que busques 5 formas de luz o de calor que uses todos los días. Write them down, escríbelas por supuesto, and then take a picture of the notes and your activity. Y después toma una foto de tus notas y tu actividad. Send them to me and that's it for today's lesson. Me la mandas y entonces ya terminaste con la lección de hoy. If you have any questions, please leave them down below. I will answer everything, or send them to me via the Google Classroom app. Follow the instructions and I'll see you next week. Sigan las instrucciones para que yo los pueda ver la próxima semana y son: échale ganitas, quédate en casita, lávate las manitas. Stay home, stay safe, wash your hands. I'll see you next week. Bye bye.